a grabar en este momento. Bien, comenzamos. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Hablamos de la nutrición espiritual, hablamos de cómo el intelecto, cómo se hace la fusión entre el ser humano y las ideas, cómo las ideas se convierten en parte de uno de manera indivisible, que es una unión estupenda, es una unión extraordinaria. No hay unión tan profunda que podamos comparar a realmente la unión que se da entre una idea ingresando en la mente de la persona, en el intelecto de la persona. De hecho, el cerebro humano y el intelecto, la producción, el motor intelectual, que es el pensamiento de la persona, es algo tremendamente complejo, ¿sí? Tenemos la neurociencia, tenemos lo que es, todavía se está investigando cómo funciona el cerebro humano, porque cómo hacemos con un pedazo de materia gris poder pensar, poder crear ideas, poder ser creativos, es algo fabuloso, y ese mismo concepto de que una idea ingresa en el organismo, una idea se hace parte de uno, es una fusión extraordinaria. Entonces, tenemos que entender, entonces dijimos que el concepto del estudio, de la incorporación de ideas, trasciende incluso al concepto de accionar, de hacer. La clase anterior, el capítulo anterior nos hablaba de la importancia de las vestimentas del alma, que son pensamiento, palabra y acción, y que todo se define por las acciones que uno hace. En el capítulo 5 estamos viendo cómo la incorporación de ideas tiene una virtud en esa fusión de mente e idea que no la tiene nadie. Entonces hay una frase que nosotros decimos a la mañana que es: el estudio vale como todo el resto de las cosas. El estudio de Torah, Talmud Torah, Keneged Kulam. O sea, si uno tenía que poner en la balanza las mitzvot, las 613 mitzvot, preceptos, y el estudio de Torah vale como todo el resto de las mitzvot. Parece un poco fuerte. ¿Y cómo interpretamos eso? ¿Qué quiere decir vale como todo el resto? ¿Por qué el estudio es tan importante? Dijimos, es importante estar motivado, estar compenetrado. Si uno no sabe lo que tiene que hacer, entonces ¿cómo lo va a hacer? Si un buen cirujano tiene que estar bien preparado y formarse en el estudio antes de poder actuar, y lo mismo con cualquier oficio, ¿sí? Entonces el estudio, o uno dice, la academia, ir a la universidad, o estudiar Torah, es una parte fundamental en la formación de la persona, ¿sí? Pero vamos a ir un poco más profundo en esta idea. El concepto, como el Tania lo plantea, como este mapa del alma lo plantea, es que de alguna manera se condensa el infinito divino y se dispone, se da a conocer, se da a contactar. O sea, si uno busca en la página web Dios, contáctenos, ¿cómo hacemos para contactarnos con Dios? Entonces nos propone 613 mitzvot. Pero hay un tipo de contacto directo, más profundo, que es el contacto que se da a través de integrar a nuestra mente, que nuestra psiquis es nuestro ser, ideas, y que son las palabras de la Torá. El estudio de la Torá, o sea, no solamente las palabras, sino la comprensión, porque cuando uno comprende algo, se vuelve algo indivisible con uno. Uno y las ideas que tiene no son dos cosas separadas. Yo y la ropa que tengo somos dos cosas separadas. Cuando me voy a bañar, me saco las ropas y me despojo de todo esto que me está vistiendo. Cuando me voy a bañar, mis ideas no me abandonan porque me estoy yendo a bañar. Mis ideas permanecen adentro mío, y mis ideas son quien soy yo. O sea, yo me saco esta ropa, la dejo en un costado y ya está. En cambio, las ideas no me las puedo sacar. Hablamos también, históricamente, del valor del pueblo judío que tenía, y el respeto que el pueblo judío tenía por las ideas. Por eso se llama el pueblo del libro. Porque ¿qué fue
el nexo, el eslabón de esta cadena que permaneció durante tantos miles de años, el concepto del estudio. El estudio de la Torá, que se transmitía de generación en generación, esa transmisión de identidad que era imborrable y no te lo podían sacar ni con amenazas, ni con expulsiones, y esa identidad podía prevalecer en cualquier lugar donde uno estaba, si era en África, si era en Europa, si era en Estados Unidos, en Argentina, había una línea conductual que es la línea de las ideas, porque las ideas, una vez que se incorporan, no se pueden quitar, no se pueden sacar, se vuelven parte de uno. Entonces, este es el punto que cuando la idea se vuelve parte de uno, estás incorporando a ti mismo, y al ser que en la Torá no es solamente un libro de muchísima importancia, sino que Dios se condensa y se entrega en la entrega de la Torá. Dice, como decimos, el primero de los 10 mandamientos en hebreo es Anoji, yo soy. Las letras de Anoji, Aleph, Nun, Jaf, Yud, en arameo, la interpretación nos dice que es Ana Nafshi Ktavid Yavid. Yo a mí mismo me di en los escritos. Entonces, esto se puede también, de alguna manera, separando las distancias. Uno dice, ¿cómo puedo conectarme con una persona ilustre, con un maestro, con un gran maestro, con un rebe? Incluso cuando estoy a una distancia geográfica. ¿Cómo puedo conectarme con, por ejemplo, un rebe, un maestro? Entonces dice, estudia lo que él escribe, estudia lo que él transmitió. En ese momento vos estás conectándote con la esencia de él, porque él cuando escribió, no escribió de una parte superficial de sí mismo, sino que escribió con su esencia. Él se introdujo en las ideas que transmitió. Y vos, al agarrar ese libro, agarrar ese texto, e introducirlo adentro tuyo, incorporarlo adentro tuyo, te estás conectando con la esencia del maestro y sin necesidad de llamar por teléfono. Las relaciones entre las personas muchas veces pueden ser superficiales, pero la relación en la idea que transmitió esta persona es una relación muy profunda. Es una conexión como te estás conectando con la esencia de él. Entonces, por eso decimos que el valor del estudio de la Torá supera a todo el resto. Supera a todo el resto, porque en este caso nos conectamos con la Torá, nos conectamos con Hashem. Como dice el Zohar también, hay tres kesher, hay tres conexiones que hay: la Torá, Israel y Dios. Es un triángulo. Vos te conectás con la Torá, te estás conectando con Dios. Y Dios entregó la Torá para que el pueblo, para que nosotros podamos conectarnos con Él. La pregunta es, ¿cómo y de qué manera nosotros nos conectamos con la Torá? Y hay dos posibilidades de conectarnos con la Torá. El estudio de la Torá. Podemos aprender bien lo que transmite las reglas, las leyes, las enseñanzas de la Torá. Entonces la Torá se transforma y nos transforma en parte nuestra. Y después tenemos la segunda conexión, que es a través del cumplimiento, de la observancia, de las acciones, de la suma de hacer algo, como está determinado. La Torá también es un libro de enseñanza. Dice, esta es la manera como tienen que hacerse las cosas, esta es la conducta, esta es la mitzvah de Tefilim, la mitzvah de Kasher, la mitzvah de las velas, de Shabbat. Tiene una norma específica. La diferencia es que cuando uno cumple la norma o cuando uno hace algo, una acción, te conectás con la voluntad, con el deseo, con la voluntad de lo que Dios propuso, pero no se vuelve parte tuya, porque al fin y al cabo, como dijimos, es una vestimenta. Entonces, el Tanya lo dice así, y esta es la gran virtud maravillosa, incomparablemente, que tiene la mitzvah, también es una mitzvah, que es un precepto, un mandamiento, una comandancia de saber, de estudiar la Torá y comprenderla por el resto de las mitzvot de acción, concretas. Inclusive con las mitzvot que son de habla, por ejemplo, recitar o rezar, que son mitzvot que tienen que ver con la recitación, con la oración. Incluso sobre la mitzvah de leer la Torá. Hay en el concepto de leer Torá, tenemos leer el texto
que es la recitación, y acá practicamos con la mandíbula, con la boca, con el aliento y con la voz. Pero hay una segunda parte, que es la parte intelectual, que tiene que ser con donde el intelecto comprende, el proceso interno de comprender. Porque a través de las mitzvot, del habla o de la acción, Dios inviste el alma y la rodea de cabeza a los pies. Pero cuando estamos hablando de saber, de aprender, de la enseñanza, más allá que el intelecto se inviste con la sabiduría de Hashem, penetra esta sabiduría en el interior de la persona. Lo que el intelecto capta, comprende y rodea, estas son las palabras del Tanya, lo que él puede captar de la comprensión de la Torá, cada uno según su comprensión en el Pardés, cada uno según su comprensión en toda la vasta cantidad de enseñanzas de la Torá a disposición. Este es el Pardés. Pshat, Remesh, Drush, Sod, los cuatro, digamos, la parte más mística, la parte más literal. Cuando uno agarra una partecita, es como que agarra todo. Y cuando uno comprende algo, lo hace propio, lo hace parte de uno. Entonces, según esto entendemos por qué hay que respetar también a un estudioso de Torah. Por qué el Talmud, por ejemplo, y la Kabbalah ponen tanto énfasis en el seguimiento, en el respeto, en el honor a los maestros de Torah, a los grandes sabios de Torah, a un Talmid Jajam, al cual, y decimos, Lakum lifnei zaken, yadarta lifnei zaken, y respetarás al anciano, respetarás al que adquirió Torah. Porque en el momento que la persona que estudió, que incorporó a lo largo de su vida una gran cantidad de Torah, esta persona carga en su interior, incluso cuando está viajando en colectivo, una gran cantidad de Torah en su interior. Hizo parte, se hizo parte de esto. Por cuanto que todo esto que él aprendió a lo largo de su vida se formó y se transformó en su propia personalidad. Y lo lleva a todos lados, donde sea que él va. Es como un Sefer Torah caminando. Había una vez un Hasid, si no me equivoco, era del primer Rebbe de Chabad, que estaba caminando en la calle, y lo paró la policía y le dice, ¿quién va? Y él dijo, Tania Idiot, en ruso, que significa Tania va, porque en ese momento él estaba tan profundamente meditando en las palabras del Tania que le salió automáticamente en el susto decir, el Tania va. Tenía tan incorporado, era un Tania caminante, como se dice, era un libro de Torah caminando, tan comprometido estaba, tanto lo estudiaba, tanto lo incorporaba, tan metido estaba tan entregado al tema, que era un Tania caminando. Entonces, esto es lo que nosotros decimos, que cuando vos le preguntás a esta persona que incorporó a lo largo de su vida tanta Torah, ya su manera de pensar se alinea con el pensamiento de la Torah. Inclusive le podés preguntar cosas que no son específicamente de Torah. Un consejo. Dar un buen consejo es una tarea de máxima dificultad, porque a veces el consejo que yo te puedo dar puede aplicarse a una persona, pero al compañero que está en la misma situación no se aplica. Hay que tener mucha, lo que se dice, siata dishmaya, ayuda celestial para poder dar un buen consejo. Vos decís, te di un consejo, a fulano le dije un consejo y a mengano le di el mismo consejo. A uno le fue muy bien y al otro le fue muy mal. Hay que tener providencia divina para dar una buena idea. Entonces, cuando yo me dirijo a un sabio, me dirijo a un conocedor de la Torah y le pido un consejo en temas, vamos a decir, aleatorios de la vida, no relacionados solamente a una pregunta si la carne con leche que se cayó en la olla es kasher o no, sino una pregunta de la vida, vale la pena porque él ya adoptó una perspectiva, una visión de cómo la Torah piensa. Entonces, cuando él adopta esta perspectiva, su consejo va a ser un consejo alineado con el pensamiento divino, con el pensamiento que Hashem propone. Y no solamente en temas de ley judía, por cuanto que cuando él estudió toda su vida la Torah como tiene que ser, como corresponde, entonces su visión de la vida se transforma en una visión de la Torah.
Y él ya no ve las cosas con una visión del mundo, sino ve con una visión de la Torá, y esto es ver un poquito más allá de la media terrestre, de lo que yo solamente puedo saber. Y por eso hay tantas personas, y los tzadikim, la gente le iba a pedir consejos. Y vos decís, ¿por qué le pedís consejos de negocios a un tzadik que lo único que hizo en su vida es estudiar Torá? Preguntarle, si tenés preguntas de negocios, andá a hablar con un economista que sabe de finanzas y preguntarle qué hacer. Porque él no ve las cosas como un economista. No es que el tzadik estudió economía y por eso sabe qué decir. Ni siquiera por una cuestión de que es muy inteligente y tiene una buena capacidad de resolución de problemas. No es por eso. Uno va a ellos porque decís, él tiene la varita, él adoptó, su mente funciona, ya coordina como un pensamiento que piensa como la Torá piensa. Y eso va a trascender, aunque sea que no entendamos en el primer momento. Él no dice, comprá cuando todos dicen que venda. Bueno, pero él ve algo más allá que el resto no ve. Entonces, esto es porque la Torá se incorporó a sí misma. Se incorporó, se adentró. A lo largo de las diferentes, el mapa del alma que venimos haciendo, de este trayecto que vamos tratando de entender cómo la persona está formada espiritualmente, que tiene dos almas, que el alma tiene el pensamiento, el intelecto, que tiene las emociones, y que esto es la estructura del alma, y después cómo eso se manifiesta en las vestimentas del alma. Hay una diferencia entre cómo funciona el alma y cómo funciona el cuerpo. Pero al mismo tiempo hay relaciones, y nosotros de cómo funciona el cuerpo podemos entender cómo funciona el alma. Y estos ejemplos que nosotros decimos, el alimento del alma, no es un ejemplo solamente para darnos una noción general, sino que tenemos que profundizar en esto. ¿Cuáles son las necesidades básicas de la persona? Que uno dice, esta es la necesidad básica, con esto la persona necesita. ¿Sí? Uno dice, bueno, necesita comida, necesita techo, necesita vestimentas, no sé, obra social, diferentes cosas que uno necesita para vivir. Básicamente agua, aire, comida y seguridad, un techo. Estas son las cosas básicas que la persona tiene. Bien, entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ropa que uno viste y el alimento que uno come? Si uno va al supermercado, tenemos esta cuestión económica también, y cuando hay crisis, los que venden ropa, dice, el único que vende es el que vende alimentos, porque la gente no tiene dinero para gastar en ropa, que es algo secundario, pero el alimento no puede evitarlo. Pero también, ¿cuál es la diferencia sustancial, general, que separa entre la alimentación y la vestimenta? Nosotros dijimos que tenemos el estudio de la Torá y la práctica de las mitzvot. Entonces, ¿cómo funciona la nutrición de este alma? ¿De qué se alimenta el alma? ¿Qué come el alma? ¿Y por qué hablamos de la palabra comer, alimentarse? Porque cuando uno estudia a través de los ojos del intelecto, uno introduce adentro suyo esa información. Las mitzvot, las acciones, son la vestimenta. Como lo dijimos, uno puede hacer una cosa y pensar otra. Que rodean a la persona, pero no lo penetran, no se transforman en su personalidad. Y así como para alimentarnos tenemos un proceso de la alimentación, tenemos el aparato digestivo, que es lo que nos ayuda a comer. Entonces, así también como funciona el aparato digestivo físicamente, funciona el aparato digestivo espiritual. Vamos a dividirlo en 3 pasos. ¿Qué es comer? ¿Cómo uno come? Hay 3 pasos. Pueden haber más, pero básicamente 3 pasos. Ingreso, introducción del alimento, a través de la boca. No come, eso es comer. Después tenemos una segunda parte que es cuando introducís el alimento en tu boca,
masticar. Uno tiene que comer, hay que masticar bien la comida con los dientes para prepararlo. Y después eso baja baja al estómago, por el esófago, baja al estómago, y ahí los jugos gástricos y el hígado y todo el aparato digestivo hacen justamente la digestión. Y ahí los nutrientes del alimento pasan a formar parte de nuestro cuerpo. Pasan a formar parte de nuestro cuerpo. Incluso uno la expulsa. Se convierte en parte tuya y pasa si te dio acidez, no te estudio últimamente hace 2 semanas que no comí. Queda en el organismo, obviamente. Había un estudio interesante también sobre personas que en Estados Unidos, esto es un poco fuerte, pero cuando iba... Se cortó. Bueno, lo último que decía era que sigue un estudio en Estados Unidos que la gente en los cementerios, los cuerpos no se descomponían. ¿Por qué? Al ser que se alimentaban con comida con tantos conservantes, que era comida para que perdure 3, 4 meses, que venden en el supermercado, eso se hizo parte del cuerpo de las personas. Y el orgánico hacía que el propio cuerpo de la gente no se descomponga durante más tiempo. Eso no es algo bueno, obviamente uno tiene que buscar la comida orgánica, que es la natural. Pero esto es un ejemplo de cómo la comida se hace parte de vos durante mucho más tiempo de lo que nosotros pensamos. Se convierte en carne, en sangre, en vos, lo que vos te alimentás. Ahora vamos a pasar a la analogía espiritual de esto, de la alimentación, de la nutrición. La primera parte es... Porque estamos... Se corta, yo sí. Sí, con un problema de conexión. Ahí sí se fue. Bueno. ¿Ahí me ven bien? ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Bueno. Entonces, estábamos en el concepto de que... Bueno, primer punto, primer paso, ingresar el alimento. Prestar atención.
participas en una clase como la que estamos participando hoy, estamos escuchando ideas que tal vez nunca las pensamos así, nunca las escuchamos, estoy ingresando, estoy comiendo, alimentando el alma, alimentándome a mí mismo. O estoy leyendo un texto, un libro, que nunca lo leí, uy, mirá qué buena idea. En internet estoy buscando una frase y de repente, ¡pah!, me pegó esa frase, la ingresé. Segundo punto es masticar la idea, ¿viste? Cuando dice, déjame masticar. Che, te hago una propuesta laboral, bueno, déjame masticarlo. Hay que desmenuzar la idea. Después que la persona escuchó la idea, tenés que masticar, tenés que desmenuzarlo, masticarlo bien, hacerle las preguntas concernientes, ver la utilidad de lo que está por hacer, entenderlo, buscar ejemplos, revisar cuáles son los resultados, las consecuencias, etc. Y después viene el tercer paso, que es la digestión. Esto es hacerlo parte, hacerlo consciente. Y esta es la tercera parte, que es ingresarlo, que las cosas se conviertan en algo tuyo inseparablemente y que se hagan parte de tu visión del mundo. Ahora, así como en la alimentación física, ¿cuánto tiempo tarda los diferentes procesos? Ingresar tarda un segundo, y comer es lo más rápido, masticar tarda un poco más. Y el proceso más largo de todos es el proceso digestivo. El proceso cuando vos tenés que esa idea se haga tuya. Así también espiritualmente, así también con el alma. Escuchar una idea toma segundos. Masticarla puede tomar un rato. Pero ingresarla, introducirla y hacerte que se haga parte tuya, que la idea penetre, puede tardar años. Y por eso vamos a leer un poquito del Tania de adentro, como lo que dice sobre este tema. Dice, por cuanto que el conocimiento de la Torá se inviste en el alma de la persona y su intelecto la rodea, y por eso se llama pan. La Torá se compara con el pan, con el alimento, porque así como el pan físico nutre el alma cuando uno lo introduce en su interior, se transforma en sí mismo, en su sangre, en su carne, y así vive, y así se sostiene, así también en el conocer la Torá y la comprensión en la persona, en el alma de la persona, no en la Torá como un abstracto, sino en la Torá cuando vos la introducís a tu interior, que la aprendés bien, que la profundizás bien, que la meditas en tus palabras y se adhiere, se incorpora en tu intelecto y se une con vos y se convierten en una sola cosa, te alimenta y le da vida. De la vida del infinito que se inviste, porque el infinito de Hashem se invistió en esta Torá. Y esto es lo que decimos, la Torá está en mi estómago, mi boij, en mi panza. Y por eso dijeron que el Talmud Torá se compara a todas las mitzvot, porque la conexión que uno tiene con el estudio no la tiene con nada más. Y por eso también nosotros decimos sobre la Torá que esta es nuestra vida. Como dijo una vez Rabbi Akiva, que le preguntaron, los romanos prohíben el estudio de la Torá, ¿por qué no le hacen caso y viven en paz? Entonces le dijo, me parece una idea muy tonta. Había una vez un grupo de peces que estaban nadando en el río. Se acercó un zorro y le dijo, peces, ¿por qué están corriendo y escapándose de los pescadores? Vengan, salgan del agua, estén conmigo acá en tierra firme y yo los voy a proteger. Entonces los peces le contestaron, zorro, ¿a vos te llaman el más inteligente de los animales? Es una tontería lo que decís. Podemos estar huyendo de los pescadores, pero si salimos del agua nos morimos. El pueblo judío puede estar huyendo y encontrar muchos obstáculos en el camino, pero salir de la Torá es salir del agua, es perder la energía vital, porque la vida del alma de la persona, que es su conexión con la divinidad, depende en cuánto él se ocupa en introducir, en mimetizarse, en fusionarse con la Torá. Y un debilitamiento, más allá de ese alimento de la Torá, uno puede debilitar esa vida espiritual, la vida del alma. Entonces, vimos que el alimento del alma, lo que nutre, lo que hace que se nutra, que esté vivo, es a través de la introducción de las ideas en la Torá. Lo vimos también hace poco en la comparación del tefilín de la mano y el tefilín de la cabeza, que uno tiene que ver con la acción concreta y otro tiene que ver con sacarle brillo a las cosas. Que la cosa sea parte tuya, que la cosa te motive, que la cosa vos la hagas no por una acción fuera de vos, sino por una cuestión
interna, que vos y eso son lo mismo. Y obviamente que eso tiene otro valor y otra profundidad, y realmente es lo que da alimento al alma espiritual. Entonces, para resumir, esto es lo que vimos, la nutrición del alma. Hasta ahora vimos el alma divina, el alma animal, las fuerzas del alma divina, el intelecto, las emociones, las vestimentas, y ahora el alimento del alma. Vamos a, este es un poquito, cerramos acá el 5º capítulo, y espero que